El perro que toma Coca-Cola. Hola, gato macabro. Soy un fiel seguidor tuyo. Y hoy quiero relatarte una historia que me contaron hace poco. Sucedió en la casa de una amiga de mi papá, una señora que conserva muchos recuerdos. En un pequeño altar cerca de la sala de estar, entre veladoras y fotografías familiares, se encuentra la imagen de una perrita negra que, a primera vista, parece inofensiva. Sin embargo, al mirarla detenidamente, algo en su expresión genera una sensación difícil de describir, casi como si aquella mirada viniera de un lugar desconocido. Cada vez que poso mis ojos en esa foto, siento un leve escalofrío que me recorre la espalda, como si guardara una oscura energía. Según me contó la dueña de la foto, la perrita se presentó en su vida de manera inesperada. Hace aproximadamente 12 años, durante la construcción de su hogar, los arquitectos y obreros a cargo de la obra solían ver a la canina deambulando entre los montones de material y las herramientas. Al principio, la veían como una simple compañera curiosa, que se paseaba con libertad por el lugar. Pero con el paso del tiempo, notaron que tenía un comportamiento inusual, parecía entender lo que decían y, en ocasiones, respondía con movimientos de cabeza, que parecían más propios de un ser humano que de un animal. Este detalle empezó a llamar la atención de todos, aunque nadie se atrevía a confesarlo abiertamente, por temor a ser tomado por loco. Un día, durante una pausa en el trabajo, uno de los arquitectos dejó una botella de Coca-Cola y un vaso sobre una mesa improvisada mientras se apartaba para revisar unos planos. Cuando regresó, se llevó la sorpresa de su vida. La perrita estaba de pie sobre sus patas traseras, utilizando las dos delanteras para sostener el vaso y beber el refresco con una tranquilidad asombrosa. Cuenta la señora que su amigo no podía creer lo que veía en sus ojos. Observó en silencio, intentando procesar lo que estaba sucediendo. La perrita, al percatarse de la presencia del hombre, posó brevemente su mirada sobre él, bajó el vaso, se acomodó en cuatro patas y se retiró con una actitud indiferente, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. 2 días después de aquel incidente tan extraño, la perrita desapareció sin dejar rastro. Nadie en la construcción volvió a verla, ni durante el día ni en la noche. La señora me mostró la foto que guarda en su altar, y al contemplarla, no pude evitar sentir un ligero temor, como si aquella mirada congelada en el tiempo siguiera viva de alguna manera, tratando de comunicar un mensaje que va más allá de la simple fotografía. Ella afirma que siempre ha sentido una especie de energía peculiar alrededor de esa imagen, que la hace recordar el suceso inexplicable y la forma casi humana de la perrita al sostener aquel vaso. Al relatarme esta historia, no pude quitarme de la cabeza la imagen de ese animal erguido, tomando Coca-Cola como si fuera lo más normal del mundo. ¿Quién iba a pensar que un perro podría exhibir semejante comportamiento? He escuchado relatos extraños en mi vida, pero ninguno tan desconcertante como este. Hay algo perturbador en la foto y en los ojos de esa perrita. La dueña de la casa se pregunta si la perrita fue un visitante pasajero con un propósito oculto. A veces, al hablar del tema, comienza a temblar ligeramente y no sabe bien cómo explicarlo. Lo único que tiene para mantener vivo el recuerdo es esa fotografía, cuyos ojos parecen seguirte a donde quiera que vayas. Al escuchar esta historia, me pregunto si hay sucesos que desafían la lógica y nos perturban. El carnero que nos echó. منور قدوس امان منور قدوس يخرج يجيك غير ما ترد داي صباح الخير صباح الخير. Hola gato macabro, espero que estés muy bien. Hoy quiero compartir contigo una historia que me sucedió recientemente junto a mi primo, un 25 de diciembre de 2024, el día después de Navidad. Mi abuela siempre me contaba que en fechas sagradas podían ocurrir cosas extrañas, pero la verdad es que yo nunca le di demasiada importancia, porque jamás había presenciado nada que pudiera catalogarse como paranormal o fuera de lo común. Sin embargo, lo que ocurrió aquella tarde cambió por completo mi forma de ver el mundo y me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que existan fuerzas que aún no comprendemos del todo. Ese 25 de diciembre transcurrió con relativa normalidad hasta las 5 de la tarde. Tanto mi primo como yo estábamos un poco aburridos. Ya habíamos pasado la mañana y el mediodía celebrando, comiendo recalentado de la cena de Nochebuena,
y llegó un momento en el que no sabíamos qué más hacer. Fue entonces cuando se nos ocurrió ir a dar una vuelta en bicicleta hacia la guardería náutica del arroyo, un lugar que, por lo general, se utiliza para almacenar y cuidar automóviles. La ruta hasta allí no era muy larga y, además, nos gustaba explorar la zona, ya que había varios rincones interesantes donde solíamos pasar el rato. Al llegar, notamos que no había ni un solo auto estacionado en los alrededores. Nos pareció un poco extraño que, siendo apenas el día después de Navidad, no se viera a nadie por ahí, ni siquiera un guardia de seguridad o un cuidador. Sin embargo, la puerta principal de la guardería náutica se encontraba abierta, lo que nos hizo pensar que tal vez alguien andaba cerca. Y simplemente no lo habíamos visto. Nos acercamos y, viendo que no había ningún cartel que nos indicara lo contrario, decidimos bajar por la rampa que llevaba hacia la zona donde se almacenaban los carros. Ya en la parte inferior, nos topamos con un viejo camión abandonado, de esos que tienen la carrocería llena de grafitis y asientos rotos. Nos llamó la atención y, en un arrebato de curiosidad y ganas de aventura, subimos a explorar su interior. La verdad es que el lugar tenía un aire de abandono y cierta atmósfera inquietante. Los asientos estaban destrozados, había olor a humedad y algún que otro resto de basura. Aún así, nos entretuvimos revisando cada rincón, imaginando historias de por qué aquel autobús estaría ahí, totalmente solo y deteriorado. Después de un buen rato de bromas y risas, decidimos que era hora de marcharnos y nos dirigimos hacia lo que parecía ser la salida trasera del lugar. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa. La puerta estaba cerrada con llave, y alguien había atado algo muy extraño en la parte superior, una especie de mechones o pelos de oveja que colgaban como un amuleto. Aquella escena, de por sí, nos resultó inquietante. ¿Por qué habría alguien colocado esos pelos ahí? ¿Sería para ahuyentar a los intrusos o, tal vez, para cumplir con alguna superstición? Como no conseguimos abrir la salida, optamos por regresar por donde habíamos venido, hacia la entrada principal. Fue entonces cuando nos topamos con un rebaño de ovejas que, aparentemente, había invadido el camino. El grupo en sí era bastante numeroso, y sus balidos resonaban en el lugar, generando un ambiente perturbador. Pero entre todas, una llamó especialmente nuestra atención. Se trataba de un carnero de gran tamaño, con enormes cuernos retorcidos y una mirada penetrante que parecía examinarnos sin titubear. Aquella criatura ejercía un evidente liderazgo sobre el rebaño, pues con un par de movimientos de cabeza logró que todas las ovejas se alinearan, bloqueando nuestro paso de manera efectiva. Mi primo y yo intercambiamos miradas de confusión y cierto nerviosismo, porque nunca habíamos visto algo parecido. Decidimos que, ya que no podíamos salir de inmediato, quizás podríamos entretenernos intentando acariciar un corderito que estaba más cerca de nosotros, aparentemente distraído mientras mordisqueaba un poco de pasto. Sin embargo, en el preciso momento en que acerqué la mano para tocarlo, ocurrió algo que me dejó aterrado. El carnero abrió la boca y, con una voz profunda, gutural y absolutamente fuera de lo normal, nos gritó: «¡Fuera!». No era un sonido animal. Era una palabra articulada, humana. Mi primo y yo nos quedamos estupefactos, sin poder movernos de la impresión. La voz del carnero era tan grave como un demonio. Tardé un par de segundos en reaccionar y, cuando miré a mi primo, vi el miedo reflejado en sus ojos. Se había orinado encima, pues él también había escuchado claramente la misma palabra. Sin pensarlo dos veces, corrimos a nuestras bicicletas y salimos de ahí a toda prisa, sin mirar atrás. En mi mente solo podía repetir una y otra vez lo que habíamos presenciado. Jamás en mi vida hubiera creído posible que un animal hablara, y mucho menos con tanta claridad. Aquel momento marcó un antes y un después en mi concepción de la realidad. Recordé entonces las palabras de mi abuela acerca de las fechas sagradas y las cosas inexplicables que pueden suceder en ellas. Desde ese día, siento una curiosa inquietud cada vez que recuerdo el suceso. Nunca le conté esta historia a mi abuela, pero supongo que si se la relatara, ella simplemente asentiría con la cabeza. Y quizá no me creería. Esa fue mi historia, gato macabro. Todavía hoy, al evocar la imagen de aquel carnero, con sus cuernos largos y su voz gutural, me recorre un escalofrío. No sabría decir si lo que nos ocurrió tiene alguna explicación lógica o si, de verdad, vivimos un fenómeno extraordinario. Saludos, y gracias por leer mi relato. ونور قدوس أمان ونور قدوس يخرج يجيك غير ما ترداش بلاخي. El venado que saltó del puente.
Hola, gato macabro. Nunca imaginé que llegaría a escribirte, pero lo que estoy a punto de contar parece sacado de una película de terror. Sigo preguntándome si fue algo real, o una simple alucinación provocada por el cansancio. De lo que sí estoy seguro es de que, desde entonces, cada vez que conduzco de noche siento como si alguien, o algo me estuviera observando desde la oscuridad. Todo ocurrió hace aproximadamente 3 semanas. Mis amigos y yo habíamos pasado el fin de semana fuera de la ciudad, y regresamos a casa en automóvil. Llevábamos horas en la carretera, agotados y con los párpados pesados. Era casi la hora del amanecer, cuando el cielo empezaba a aclararse, pero aún no había salido el sol por completo. El paisaje estaba envuelto en una neblina espesa, que dificultaba la visibilidad, y apenas nos topamos con otros vehículos en el camino. El trayecto nos llevó a un viejo puente, famoso en la región por sus historias de acontecimientos y sucesos extraños. Al acercarnos, bajamos un poco a la velocidad, más que nada por precaución. Ninguno de nosotros tenía intenciones de comprobar si esos rumores eran ciertos, pero algo en el ambiente nos hizo sentir inquietos. La bruma era tan densa, que parecía un velo fantasmal cubriendo el puente y los árboles cercanos. De pronto, mi amigo, que iba sentado en el asiento del copiloto, palideció y señaló con la mano temblorosa hacia uno de los costados del puente. No comprendí de inmediato qué había visto, así que frené casi en seco para tratar de distinguirlo con más claridad. Entre la neblina notamos la silueta de un venado. Sin embargo, lo extraño era que no se encontraba en 4 patas, sino erguido sobre las 2 traseras, y la cabeza asomándose por encima del barandal. La imagen era perturbadora. El venado parecía observar el vacío bajo el puente, inmóvil, sin importarle nuestra presencia. Fue entonces cuando Julián sacó su celular para tomar una fotografía. La criatura giró la cabeza hacia nosotros, y en ese instante sentí un golpe de adrenalina en mi cuerpo. Sus ojos eran completamente oscuros. Antes de que pudiéramos reaccionar, el venado se impulsó hacia adelante y saltó al vacío. El sonido de su cuerpo impactando contra el suelo seco del arroyo bajo el puente resultó escalofriante. Fue un ruido sordo, como huesos al romperse. Sin pensarlo, apagué el motor y nos bajamos del auto para mirar, a pesar de que una parte de mí gritaba que debíamos huir. La escena que encontramos al asomarnos por el barandal nos dejó sin aliento. El cuerpo del venado, o lo que quedaba de él, yacía sobre las rocas con la forma distorsionada. No parecía ya un animal, sino una masa deforme. Era como si hubiera sido aplastado por una fuerza brutal, antes de siquiera tocar el suelo. Por un momento, nadie habló. El silencio era tan profundo que resultaba ensordecedor. No había nadie más en el puente ni cerca de nosotros. Aquella voz pareció surgir del propio aire, y su tono era tan bajo que resultaba casi imposible determinar si la habíamos escuchado o era nuestra imaginación, jugándonos una mala pasada. Un miedo irracional me invadió de pronto, y sin dudarlo, corrimos de regreso al coche. Subimos de un salto y cerramos las puertas de golpe. Cuando encendió el motor, sentí las manos temblando y un nudo en la garganta. Avanzamos unos cuantos kilómetros en completo silencio. Nadie se atrevía a comentar lo que habíamos presenciado. La carretera seguía desierta y la neblina persistía. Finalmente, Julián, con la voz entrecortada, se animó a romper la tensión. ¿Ese no es el mismo venado? Pisé el freno casi por instinto. No quería mirar, pero mi curiosidad pudo más. Giramos la cabeza y, detrás de un grupo de arbustos, vimos la misma silueta. El venado estaba ahí, erguido otra vez en 2 patas. Solo que esta vez, su hocico parecía dibujar una suerte de sonrisa macabra, que no se correspondía con la anatomía de un animal común. En ese momento, la tensión se volvió insoportable. Apreté el acelerador, y conducí tan rápido como me permitieron mis nervios. El cielo se fue aclarando, y logramos llegar a la ciudad sin otro percance. Ni siquiera mencionamos lo sucedido hasta que nos encontramos a salvo, en plena luz del día. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese camino de noche. Solo de imaginar la figura del venado, de pie sobre el barandal, con aquellos ojos negros mirándonos desde la penumbra. A veces me pregunto si todo fue una ilusión colectiva provocada por el cansancio y el miedo, o si realmente hay algo en ese puente, que trasciende las leyes de la naturaleza. El perro que lloró en el funeral. Hola, gato macabro. Te escribo para contarte algo que sucedió en mi pueblo, y que muchos jamás podremos olvidar. Fue un acontecimiento sobrecogedor,
como si la muerte hubiera mostrado su faceta más extraña. Aquel día, la noche parecía más oscura de lo habitual. Aún tengo mucho miedo de recordar. Don Ignacio era un hombre bondadoso, uno de esos de corazón grande, que siempre están dispuestos a dar la mano al necesitado. No había alma en el pueblo que no tuviera palabras de gratitud o aprecio hacia él. Lo describían como humilde, solidario y, ante todo, muy cariñoso con los perros. No importaba si eran callejeros o de raza, para don Ignacio todos eran sus muchachos. Cuando llovía, los metía en su casa, para que no pasaran frío, y solía reprenderlos de forma cariñosa si alguno hacía una travesura. Aquellos animales lo seguían por el pueblo con una fidelidad absoluta, moviendo la cola en cuanto veían su figura aproximarse. La noticia de su muerte cayó como un rayo en la comunidad. Nadie podía creer que un hombre tan noble partiera de forma tan repentina. Su familia decidió velarlo en la casa de su hermana, un lugar que contaba con un amplio patio, perfecto para que la gente pudiera reunirse y presentar sus respetos. Siguieron las costumbres típicas del pueblo, se colocó el ataúd en el centro del patio, rodeado de cirios encendidos, y amigos y familiares se turnaban para rezar durante toda la noche. El ambiente era triste, cargado de nostalgia por la ausencia de alguien tan querido. No tardaron en llegar los perros de la calle, los mismos a los que don Ignacio alimentaba con cariño. Se apostaron cerca del ataúd, en silencio, como si comprendieran el significado de aquel último adiós. Sorprendía verlos tan tranquilos, sin ladrar ni molestar a nadie, atentos a cada movimiento. Eran como guardianes que velaban a su amigo. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la noche se hizo más densa y muchos presentes empezaban a cabecear de cansancio, se produjo un silencio tan profundo que podía oírse el sonido de las velas y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Varias personas se habían retirado a la cocina para tomar café, y el cuerpo de don Ignacio quedó momentáneamente sin vigilancia en el patio. Fue en ese momento cuando todo sucedió. Un llanto extraño irrumpió en la quietud. Al principio, sonaba como un lamento suave, casi imperceptible. Algunos pensaron que sería alguna mujer de la familia que no podía contener su dolor. Pero al prestar más atención, se dio cuenta de que provenía del lugar donde se encontraban los perros. Nadie comprendió lo que estaba pasando. Aquellos animales, que hasta ese instante habían permanecido echados, se habían puesto de pie y formaron un círculo alrededor del ataúd. Sus cabezas se inclinaban hacia el suelo con una solemnidad inquietante, como si estuvieran participando en un ritual. Lo más sobrecogedor era el sonido que salía de sus bocas. No se trataba de ladridos ni de aullidos, sino de un llanto profundo y casi humano. Un gemido desgarrador que erizaba la piel de quienes lo escuchaban. Los pocos testigos que seguían en el patio se quedaron inmóviles. Una de las velas más grandes proyectaba sombras temblorosas sobre el círculo de perros, acentuando la sensación de que algo sobrenatural ocurría. Fue entonces cuando uno de los canes, un perro viejo de pelaje gris, que había acompañado a don Ignacio durante años, se adelantó, colocó sus patas sobre la madera del ataúd, y alzó la mirada hacia el rostro inerte de su antiguo dueño. En ese preciso instante, se escuchó con total nitidez una voz baja, pero lo suficientemente clara, como para helar la sangre de cualquiera. «No te vayas, patrón». Quienes atestiguaron aquello aseguran que no había nadie cerca que pudiera pronunciar esas palabras. No había ningún vecino tan próximo, ni familiar despierto que estuviera cerca del ataúd. Solo estaban los perros. Uno de los hombres, superado por el terror, corrió a apagar la luz del patio, para convencerse de que lo que había visto era una alucinación. Pero cuando volvió a mirar, los perros habían regresado a su posición inicial, echados en silencio alrededor del féretro, como si nada hubiera ocurrido. El velorio prosiguió, pero nadie pudo volver a conciliar el sueño. Todos estaban conmocionados por la escena que acababan de presenciar. Cuando se inició la procesión hacia el cementerio, los perros acompañaron al féretro, cabizbajos, sin emitir sonido alguno. Permanecieron junto a la tumba durante el entierro, observando con ojos tristes cómo la tierra cubría el ataúd. Transcurrieron varios días, y los perros seguían yendo al cementerio, tumbándose junto a la sepultura, como si esperaran que don Ignacio se levantara en cualquier momento, para volver a cuidarlos. Uno tras otro, fueron desapareciendo, quizás movidos por el instinto de buscar otro lugar. Solo el viejo perro gris se negó a partir. Lo encontraron sin vida sobre la tumba, en la misma postura en que solía resguardarse del frío. A partir de entonces, muchos aseguran que, en las madrugadas silenciosas, se escuchan lamentos que provienen del cementerio. Algunos los atribuyen a perros callejeros extraviados, pero quienes estuvimos presentes en el funeral de don Ignacio sabemos lo que sucedió.
Creemos que esos gemidos pertenecen al viejo perro gris, que sigue cuidando y llorando a su amo más allá de la muerte. Esta es mi historia, Gato Macabro. Una historia real, cargada de misterio y un dolor tan profundo, que traspasa los límites de la razón. Nunca olvidaré aquella noche en el velorio, y el llanto casi humano que emanaba de los perros.